Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir en esta mañana una vez más con nosotros este devocional versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Y dice la palabra del Señor así: honra a las viudas que en verdad lo son. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias una vez más por esta mañana, por permitirnos estar en pie en nuestro transitar. Pero la gratitud que debemos darte a ti, Señor, no solamente porque nos permites estar en pie, sino porque nos has dado vida, una nueva vida en Cristo. Pero pedimos que esa vida en Cristo sea una vida diligente, no una vida de comodidad, de egocentrismo, pensando en nosotros, sino que cada día pensemos en el propósito por el cual hemos sido llamados a este ejército, a militar y a ser constantes y diligentes en todo lo que tenga que ver con el reino. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Este versículo nos invita a honrar a las viudas que en verdad lo son. Pero, ¿qué significa esta expresión? Bueno, en primer lugar debemos entender que la cultura en aquel tiempo era muy diferente a la nuestra. Las mujeres en ese tiempo no tenían acceso a ciertos trabajos ni podían heredar propiedades. Quedaban huérfanas de protección si no tenían un hijo varón, si no tenían la economía suficiente para subsistir. Era algo muy penoso para ellas. Por ende, las viudas eran una de las clases más vulnerables de la sociedad. Por eso la ley de Dios a través de Moisés ofrecía que se protegieran a estas mujeres que a menudo eran abusadas, explotadas o estafadas. Ellas no solamente estaban pasando por un momento difícil, sino por una situación muy compleja. El Señor pide a través de su palabra que no se les debería causar ningún tipo de aflicción, que no se les debería confiscar su ropa, ni asegurar ninguna devolución de préstamo. Y aunque ellas participaban de la bendición de poder diezmar y ofrendar, ellas debían ser protegidas por los familiares. Se esperaba que un hermano del fallecido se casara con ella si no estaba casado, porque si esta viuda no tenía hijos, para asegurar la descendencia del hermano y su estabilidad económica, quedaba totalmente desamparada. Y la iglesia, como familia en Cristo, debía de considerar todas estas cosas, porque es lo que el Señor nos pide cuando nos dice que honremos a estas mujeres. Se está haciendo referencia a la importancia de cuidar de ellas, de proveer para sus necesidades materiales y espirituales, y de tratarlas con respeto y amor, ya que en ese tiempo quedaban desamparadas. Y el quedar desamparada era una desgracia, era una vergüenza. En el contexto de la iglesia se esperaba que los creyentes se encargaran de este deber para que las viudas no cayeran en la pobreza absoluta y la desesperación. Y ese es el llamado de Dios para su iglesia. En Éxodo capítulo 22, 21, la palabra del Señor nos dice: no hagas daño al huérfano ni a la viuda, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. También en Deuteronomio capítulo 10, 17 la palabra del Señor nos dice: porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándoles pan y vestido. Miremos este último versículo en Deuteronomio capítulo 14, 29. Y dice la palabra del Señor así: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y si nosotros leemos
Deuteronomio capítulo 24, 17 al 22, que yo los invito para que ustedes lo lean en sus casas. Vemos cómo el Señor exhorta al pueblo a no recoger toda la cosecha, sino pensar en el extranjero, pensar en el huérfano y en la viuda. Debemos tener el derecho de la viuda. Debemos defender, el derecho de la viuda, lo que le pertenece, lo que es justo para ella. Honrar a las viudas es muestra de amor y de justicia. Es fácil pasar por alto a aquellos que no tienen poder ni influencia en la sociedad, pero Dios llama a ser responsables a aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Además, como ya lo hemos visto, la Biblia menciona en varias ocasiones que Dios es defensor de las viudas y que Él mismo provee para ellos. El Salmo 68:5 dice que Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Por lo tanto, al honrar las viudas, estamos actuando en consecuencia con el corazón de Dios. En nuestra sociedad actual es probable que no conozcamos muchas viudas en nuestro entorno. Sin embargo, ese no es un impedimento para cumplir este mandato. Podemos empezar por estar atentos a las necesidades de nuestro prójimo, nuestros hermanos, primeramente en la iglesia o en la comunidad en la que vivimos. Si conocemos a alguien que esté pasando por un momento difícil, podemos ofrecerle nuestra ayuda de manera desinteresada. Honrar a las viudas es uno de los muchos deberes que Dios ha encomendado a la iglesia como creyentes, como nuevas criaturas que somos. Aunque puede parecer insignificante, esta tarea es de gran importancia en su plan para el mundo. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor les bendiga.